Bueno, en este video tutorial lo que te voy a explicar es cómo hacer una máquina virtual con VirtualBox. Le vamos a poner Windows 11, vamos a instalar OpenCloud, vamos a usar el comando cmd, no el de PowerShell. Vas a tener que tener instalado Node, vas a tener que tener instalado Git y nada, vas a hacer una copia de donde se guarda el archivo de creación de Windows 11 para la máquina virtual. Por ejemplo, una vez que vos terminás de configurar todo el equipo y instalás OpenCloud, antes de instalar la API, lo que podés hacer es una copia del disco en sí. Entonces, si el día de mañana se te rompe o tenés algún problema o algo, vos vas a levantar un backup. Por ejemplo, yo le cambio la extensión acá, la extensión. Obviamente acá me va a decir que se repite. Yo le cambio la extensión y me va a decir que ya existe, entonces yo le pongo que no. Pero podrían volver al estado original. Este que yo tengo como backup es lo más limpio que yo tengo para volver a empezar todo de cero. Tiene una ventaja: podés hacer un montón de pruebas, podés hacer todo un montón de configuraciones, o inclusive podés avanzar más, podés dejarle ya la API instalada, el WhatsApp instalado, todo instalado, y configurar skill todos y hacer un backup, y después si tenés algún problema o algo, restaurás el backup. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, ahora está funcionando esta computadora. Yo a esta computadora le pondría un 2 y a este le pondría BDI y volvería al principio. Acá yo te voy a mostrar esto, por ejemplo. Bueno, acá está iniciando el bot. Estoy restableciendo la configuración. Y acá vamos a usar este comando. Acá muestra que está conectada a la Gemini Pro 3 en este momento, pero yo la key la eliminé, así que es lo que quedó guardado. Entonces acá podrían seleccionar directamente, cambiar el modelo y ponerle otro. ZAIA está andando muy bien. Bueno, esto es para mostrar nada más. Acá ya se supone que tendría que estar levantado. Esto está ok. Lo que no está conectado sería la IA, porque bueno. Pero lo que voy es, ustedes pueden hacer un backup de todo este progreso de instalación en una máquina virtual por VirtualBox, y cada vez que tengan algún problema volver al principio. Como para practicar, está muy bien, porque podrías hacer varias pruebas, y si tenés algún inconveniente o algo, podés borrar y empezar de cero desde donde dejaste. Esto haciéndolo en una máquina local, o sea, no tenés que pagar un servidor, no tenés que pagar ninguna API. Las API que son gratuitas, yo vi que hay una página de Nvidia en donde se puede ingresar y usar de esas APIs. Y si no, tenés que pagar una API para hacer pruebas, pero eso es lo de menos. Bueno, si el video te gustó, te pido por favor que me sigas, que le des me gusta, que lo compartas, me ayudas un montón con eso. Y bueno, te deseo mucha suerte.